Abuela comparte su triste experiencia de ser madre a los 10 años. Es realmente desgarrador. Sofía nunca imaginaría que el desván de su abuela Lucía escondería secretos tan oscuros. Un día, tras aburrirse en la rutina del colegio y sintiéndose atrapada por las expectativas de su familia en aquel pequeño pueblo colombiano, decidió investigar. Tentada por la curiosidad, subió por la escalera crujiente y empujó la puerta polvorienta. La luz entraba de manera tenue, revelando cajas viejas y objetos olvidados. Todo parecía estar esperando a ser descubierto. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Entre trastos, Sofía vio un diario desgastado con un candado oxidado. Curiosa, fue a buscar una herramienta, abriendo el sencillo candado con un giro de su muñeca. Las páginas, amarillas y frágiles, guardaban letras que parecían susurrar su historia. Sus ojos se abrieron de par en par al leer cómo, a los 10 años, su abuela se convirtió en madre a raíz de un evento traumático que cambió su vida para siempre. Con cada palabra, la angustia y el miedo de Lucía cobraban vida. Descripciones de dolor, un embarazo inesperado en medio de una pobreza apremiante. Sofía podía sentir cómo la culpa pesaba sobre los hombros de su abuela. La vida de Lucía había estado marcada por un secreto que había arrastrado durante décadas. Una ausencia, la sombra de un padre que nunca estuvo presente. La joven se llenó de emociones. Su pecho se oprimía al ver cómo el sacrificio y el amor a menudo se entrelazaban y se confundían. Cada oración era un eco de desesperanza, pero también de una fortaleza que Lucía jamás había vislumbrado. Sofía se sintió como si el peso de aquel pasado la aplastara. ¿Debería preguntar a su abuela sobre esa parte de su historia? ¿O por el contrario, sería mejor protegerla, dejar que ese dolor se quedara en el silencio? El dilema la atormentaba. Sabía cuánto sufría su abuela por la falta de aquel hombre, y cómo, en su corazón, podía llevar la marca de un amor no correspondido. Mientras se sumergía más en el diario, el vínculo entre ambas generaciones se tornó más palpable. Sofía ya no solo veía a su abuela como la mujer amable que siempre había conocido, sino como una joven llena de temores y fatigas, que había hecho todo lo posible por cuidar de su familia. Las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Acaso el sacrificio y el amor podían coexistir en el mismo corazón? Cada página le revelaba un fragmento más de la verdad, un rompecabezas emocional que estaba desesperada por comprender. Justo cuando pensaba que la historia no podía volverse más intensa, una revelación final la sacudió. Un nombre, un secreto oculto durante años, el nombre del padre que había desaparecido. Así, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Quién era él? ¿Por qué nunca volvió? Esa ausencia se convirtió en un eco constante entre las imágenes de dolor y sacrificio, dejándola con un nudo en la garganta y una inquietud abrumadora. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando pensaba que la historia no podía volverse más intensa, un ruido sordo resonó en el desván. Sofía se congeló. Miró a su alrededor. El eco de aquel golpe cruzando la habitación. Su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Quién podría estar allí? La curiosidad se convertía en miedo. Sin tiempo para pensar, se asomó detrás de una gran caja cubierta de polvo.
Luego escuchó pasos pesados acercándose. Sintió que la piel se le erizaba. ¿Era su abuela? La puerta de la casa estaba cerrada, pero en el desván existía un pequeño pasillo que a veces usaba Lucía para llegar al ala trasera de la casa. Esperó casi conteniendo la respiración. De repente, la puerta de entrada al desván se abrió de golpe. La figura de un hombre apareció en la entrada, flanqueada por la luz tenue. Sofía se quedó helada, incapaz de mover un músculo. La imagen se hacía más nítida y con horror reconoció esos rasgos. Era un hombre que había visto en viejas fotos junto a su abuela. Era el padre, el rostro que había estado marcado por el misterio y el dolor durante toda su vida. Lucía, ya estoy aquí, dijo el hombre con una voz grave. Sofía sintió que se le drenaba la energía. Su cabeza daba vueltas. Ese hombre había desaparecido de su vida, del corazón de su abuela. Y ahí estaba, justo frente a ella, como un espectro. No puede ser, murmuró Sofía, aún oculta detrás de la caja. En su mente las piezas del rompecabezas volaban en 1000 direcciones. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué regresaba? Su abuela siempre había hablado de él como alguien del pasado, como un error. Pero aquí estaba, sólido y real. Lucía apareció en la puerta. La mirada de sorpresa se transformó rápidamente en un torbellino de emociones. «Juan, ¿cómo te atreves a aparecer aquí?» El dolor flotaba en su voz como un eco de traiciones antiguas. Los ojos de Sofía se agrandaron al ver cómo su abuela, esa mujer fuerte y dulce, se tambaleaba ante la presencia de aquel hombre. «Lo siento, no podía quedarme alejado más tiempo», respondió Juan, su voz temblorosa. Sofía sintió que la rabia empezaba a burbujear en su pecho. Eso no era suficiente. ¿Dónde había estado durante todos esos años? ¿Por qué había dejado que su madre cargara con ese dolor? La tensión en el aire era casi palpable. Sofía decidió que ya no podía observar en silencio. Apretando los puños, salió de su escondite. «¿Quién eres tú para aparecer así? ¿Qué derecho tienes?» La voz de Sofía resonaba con una mezcla de enfado y confusión. Juan giró su mirada hacia ella, parpadeando con incredulidad. «Sofía, yo... no sé qué decirte. Dilo todo. ¿Por qué nunca supimos de ti?», gritó ella, con lágrimas en los ojos. La injusticia le atravesaba el corazón. «Porque estaba aterrorizado. No pude enfrentar lo que había hecho», respondió él, y sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Lucía. Sofía sintió que el ambiente se cargaba de secretos a punto de romperse, de historias nunca contadas. La culpa, la decepción, todo lo que brillaba en su alrededor. Y mientras Sofía contenía el aliento, un estallido de emociones de Lucía estalló por fin. «Quiero saber la verdad, Juan. ¿Por qué volviste?» El silencio se apoderó del lugar. Los ojos de Juan mostraban arrepentimiento, pero también un misterio oscuro por desvelar. Nada sería igual. El hilo entre pasado y presente estaba a punto de romperse, tomando a todos por sorpresa. Una revelación que cambió todo estaba a punto de salir a la luz. Sofía se sintió mareada, con la incertidumbre creciendo en su interior. «¿Qué más nos has ocultado?», preguntó suavemente, sintiendo que las palabras resbalaban como agua entre sus dedos. El rostro de Juan se tornó grave. «Hay un motivo por el que regresé, y es más oscuro de lo que imaginas». Esa frase quedó flotando en el aire, mientras el corazón de Sofía latía con fuerza. Todo estaba a punto de cambiar. La frase de Juan seguía flotando en el aire, densa y casi palpable. «Es más oscuro de lo que imaginas». Sofía sentía como si un enorme peso se le instalara en el pecho. Las palabras de su padre, un hombre que había sido un fantasma durante toda su vida, la desarmaron por completo. «¿Qué quieres decir con eso?», le preguntó Sofía, sintiendo su voz temblar. La rabia y la confusión se revolvían dentro de ella, una tormenta de emociones todo al mismo tiempo. La mirada de Juan se oscureció.
como si estuviera librando una batalla dentro de sí. No es fácil, no sé cómo decirte, comenzó, pero Lucía lo interrumpió, su voz resonando como un tambor en el silencio. ¡No más mentiras! ¡Dilo de una vez! La tensión en la habitación era casi eléctrica. Sofía veía a su abuela por primera vez en una posición de vulnerabilidad. Esa mujer que siempre había sido su roca parecía frágil y asustada. Juan respiró hondo, como si cada aliento lo acercara a un abismo. Sofía no solo ha estado lejos porque quería escapar. Hay razones, algo que te ha afectado a ti y a tu madre durante años. Sofía sintió que sus pies se deslizaban por la realidad, un miedo profundo invadiendo su ser. ¿Qué razones, papá? ¡Dímelo ya! Tu madre estuvo en peligro, yo también, y no solo eso. Juan se detuvo. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si las baldosas pudieran tragar sus secretos. Sofía sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. La ansiedad la hacía vibrar. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Lucía, buscando mantener el control, aunque su voz temblaba. Sofía se acercó un paso, sin poder apartar la vista de Juan. Hubo una amenaza. Personas que nunca debieron enterarse de mi relación con Lucía. Cosas que hice para protegerlos. Pensé que era lo mejor, confesó Juan en voz baja, pero cada palabra resonaba como un tambor en la mente de Sofía. La vida de tu madre y la tuya estaban en juego. Por eso me fui. Un silencio profundo se instaló en la habitación. Sofía había querido respuestas, pero ahora solo encontraba más preguntas. ¿Qué tipo de personas? ¿Por qué no volviste para protegernos? Su voz se alzó, desgarradora y llena de incredulidad. Porque había alguien más implicado, dijo Juan, y en ese momento un ruido sordo resonó nuevamente. ¡Bang! Sofía y Lucía se giraron, sobresaltadas. La puerta del desván, que habían dejado entreabierta, se golpeó con fuerza. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Era solo el viento? Algo en su instinto. Le decía que no era así. Tal vez no debí venir aquí, murmuró Juan, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, se oyó un grito desgarrador. El grito atravesó la tranquilidad, un lamento que parecía salir del mismo corazón de la casa. «Mamita», era la voz de una joven que Sofía no podía identificar. La urgencia y el miedo llenaron el aire, y el rostro de Lucía se tornó pálido. Aquel grito resonaba con un eco familiar, como si resonara en los rincones de su memoria. Sofía miró a su abuela y luego a su padre. «¿Quién es?», preguntó, agitada. Es la hermana que nunca tuve», respondió Juan. Sus manos temblaban. Las palabras de su padre la golpearon como un balde de agua fría. Lucía se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué estás diciendo? ¿Tienes otra hija?», preguntó Sofía, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si la tierra estuviera temblando bajo sus pies. Con el corazón acelerado, Sofía sintió que el aire se volvía irrespirable. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Juan había estado guardando más secretos de lo que ella jamás había imaginado, y la revelación de aquella hermana desconocida estaba a punto de cambiarlo todo. En ese instante, un nuevo ruido resonó en el desván, una puerta que se abría lentamente. Sofía se giró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién estaba allí? El silencio era opresivo, y la incertidumbre pesaba tanto que podría haber hecho caer el cielo. Las sombras se alargaban, y Sofía supo que ya nada volvería a ser igual. La frase de Juan seguía flotando en el aire, pesada y tensa. «Es más oscuro de lo que imaginas». Sofía sintió que el peso de sus palabras le aplastaba el pecho. Las emociones se mezclaban en su interior. Una tormenta de ansiedad y confusión. La mirada de Lucía, llena de miedo y sorpresa, se centró en Juan, como si ella también buscara respuestas. Pero antes de que pudiera pedir más claridad, un ruido sordo resonó nuevamente. El viento había abierto de golpe la puerta del desván, y un escalofrío recorrió la habitación. Sofía se giró hacia la entrada.
su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué está pasando?», preguntó, apenas susurrando, sintiendo que el aire se volvía espeso y caliente. Los ojos de Juan se fijaron en la sombra que se perfilaba en el umbral, derribando el momento tenso con su presencia. Sofía vio una figura que se acercaba lentamente. Era una joven, parecida a su abuela, pero más joven, con una expresión de urgencia que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «Mamá, por favor, es urgente», gritó la chica, y Sofía no podía creer lo que sus ojos veían. «¿Quién eres tú?», demandó, el eco de su voz resonando en la habitación. La joven dejó escapar un leve sollozo, y Juan dio un paso atrás, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. «Soy Valentina, tu hermana», dijo la chica, y esas dos palabras cercenaron el aire como un cuchillo. Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su mente repleta de preguntas. «¡No puede ser!», exclamó, casi riendo. «No puede ser verdad. ¿Por qué no supe de ti?». «¿Por qué?». «Porque mamá nunca lo quiso decir». Valentina miró a Lucía, quien se había cubierto la boca con la mano, lágrimas brillando en sus ojos. Ella tenía miedo de lo que podría pasar si supieras. La intensidad de la situación se volvió abrumadora. Sofía miró a su madre, y en ese momento todo lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué clase de vida hemos estado viviendo?», preguntó, su voz quebrada. La rabia, el dolor, la confusión se fundían en su corazón. «Yo no tenía elección», replicó Lucía, su voz temblando. «Tenía que protegerlas». Estaba aterrorizada. Sofía sintió que una profunda desilusión se apoderaba de ella, como si la verdad que había estado buscando ahora le quemara. «Sofía, escúchame», dijo Juan, intentando interrumpir. «Hay más cosas en juego. No solo hemos estado escondiendo a Valentina, hay un peligro real si ella está aquí». Las palabras de su padre resonaron en un eco ominoso. El ambiente se volvió denso y el aire pareció cortarse. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo. Juan apretó los dientes, enfrentando la mirada de su madre. «Quienes me hicieron huir están detrás de nosotros. No sé qué quieren, pero están buscando a Valentina, a tu hermana», admitió Juan. A Sofía le recorrió un escalofrío por la espalda. La revelación de que había alguien buscando a Valentina las hizo sentirse como si hubieran sido empujadas a un tiro al aire. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Lucía, cada palabra llena de desesperación. La tensión estalló en un instante, como si las paredes del desván tuvieran vida propia. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde la planta baja, seguido de voces tumultuosas y pasos pesados acercándose a la puerta. Sofía sintió como su corazón se frenaba. «¿Qué es eso?», preguntó aterrada. Los ojos de Juan se abrieron desmesuradamente. «Debemos salir de aquí. Ahora». Los tres se miraron con una mezcla de pánico y determinación. Valentina, temblorosa, apretó las manos en su pecho mientras la realidad caía sobre ellas como una sombra. El pasado, presente y futuro de sus vidas estaba a punto de colisionar. Lucía se secó las lágrimas y tomó a Valentina de la mano. «Vamos, no tenemos tiempo para dudar». Sofía sintió que su cuerpo reaccionaba por sí solo, instintos aguzados por la adrenalina. Pero mientras comenzaban a moverse hacia la puerta del desván, Sofía no podía sacudir la sensación de que toda esta locura era solo el principio. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz apenas un susurro entre la tormenta. «¿Quiénes son los que te buscan?». «Unos hombres peligrosos, amigos de un pasado que creía olvidado», respondió Juan, mientras se movían por el desván en un frenesí, buscando una salida. La presión aumentaba, y cada paso parecía más próximo a un precipicio. La verdad que habían mantenido enterrada desde hacía tanto tiempo ahora era la carga más pesada que jamás hubieran imaginado. Mientras se precipitaban hacia la puerta, la
Pregunta resonaba en la mente de Sofía. ¿Realmente podría confiar en su padre? ¿Qué más había ocultado? Justo cuando estaban a punto de cruzar la umbral, un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo. Las luces parpadearon, y el eco de una voz cruel se escuchó en la distancia. «¡Juan! ¡Sabemos que estás aquí!». El aire se volvió frío de repente. Un nuevo peligro acechaba, y Sofía sintió que el caos se acercaba. Sin tiempo para pensar, corrieron hacia la salida, dejando atrás un pasado que nunca podría dejarse completamente atrás. El futuro era incierto, pero lo que sí sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y ese desconocido solo traía más preguntas. La frase de Juan seguía flotando en el aire, pesada y tensa. «Es más oscuro de lo que imaginas». Sofía sintió que el peso de sus palabras le aplastaba el pecho. Las emociones se mezclaban en su interior, una tormenta de ansiedad y confusión. La mirada de Lucía, llena de miedo y sorpresa, se centró en Juan, como si ella también buscara respuestas. Pero antes de que pudiera pedir más claridad, un ruido sordo resonó nuevamente. El viento había abierto de golpe la puerta del desván, y un escalofrío recorrió la habitación. Sofía se giró hacia la entrada, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué está pasando?», preguntó, apenas susurrando, sintiendo que el aire se volvía espeso y caliente. Los ojos de Juan se fijaron en la sombra que se perfilaba en el umbral, derribando el momento tenso con su presencia. Sofía vio una figura que se acercaba lentamente. Era una joven, parecida a su abuela, pero más joven, con una expresión de urgencia que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «Mamá, por favor, es urgente», gritó la chica, y Sofía no podía creer lo que sus ojos veían. «¿Quién eres tú?», demandó, el eco de su voz resonando en la habitación. La joven dejó escapar un leve sollozo, y Juan dio un paso atrás, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. «Soy Valentina, tu hermana», dijo la chica, y esas dos palabras cercenaron el aire, como un cuchillo. Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su mente repleta de preguntas. «No puede ser», exclamó, casi riendo. «No puede ser verdad. ¿Por qué no supe de ti?». Porque mamá nunca lo quiso decir». Valentina miró a Lucía, quien se había cubierto la boca con la mano, lágrimas brillando en sus ojos. Ella tenía miedo de lo que podría pasar si supieras. La intensidad de la situación se volvió abrumadora. Sofía miró a su madre, y en ese momento todo lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué clase de vida hemos estado viviendo?», preguntó, su voz quebrada. La rabia, el dolor, la confusión se fundían en su corazón. «Yo no tenía elección», replicó Lucía, su voz temblando. «Tenía que protegerlas. Estaba aterrorizada». Sofía sintió que una profunda desilusión se apoderaba de ella, como si la verdad que había estado buscando ahora le quemara. «Sofía, escúchame», dijo Juan, intentando interrumpir. «Hay más cosas en juego, no solo. Hemos estado escondiendo a Valentina. Hay un peligro real si ella está aquí». Las palabras de su padre resonaron en un eco ominoso. El ambiente se volvió denso y el aire pareció cortarse. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo. Juan apretó los dientes, enfrentando la mirada de su madre. «Quienes me hicieron huir están detrás de nosotros. No sé qué quieren, pero están buscando a Valentina, a tu hermana», admitió Juan. A Sofía le recorrió un escalofrío por la espalda. La revelación de que había alguien buscando a Valentina las hizo sentirse como si hubieran sido empujadas a un tiro al aire. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Lucía, cada palabra llena de desesperación. La tensión estalló en un instante, como si las paredes del desván tuvieran vida propia. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde la planta baja, seguido de voces tumultuosas y pasos pesados acercándose a la puerta. Sofía sintió cómo su corazón se frenaba. «¿Qué es eso?», preguntó aterrada. Los ojos de Juan se abrieron desmesuradamente. «Debemos salir de aquí»,
Ahora, los tres se miraron con una mezcla de pánico y determinación. Valentina, temblorosa, apretó las manos en su pecho, mientras la realidad caía sobre ellas como una sombra. El pasado, presente y futuro de sus vidas estaba a punto de colisionar. Lucía se secó las lágrimas y tomó a Valentina de la mano. Vamos, no tenemos tiempo para dudar. Sofía sintió que su cuerpo reaccionaba por sí solo, instintos aguzados por la adrenalina. Pero mientras comenzaban a moverse hacia la puerta del desván, un nuevo ruido resonó, y cuando se giraron, una figura se materializó en el umbral. Era un hombre de mediana edad, con un rostro familiar, pero con una expresión sombría. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz llena de rabia. Sofía se quedó paralizada. Era Santiago, el abuelo de Sofía, el padre de Lucía, el hombre que había estado ausente en su vida. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? «Santiago, tú», balbució Lucía, su voz llena de incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos y la calma desapareció en un instante. «Tú no debiste volver nunca. ¿Cómo puedes decir eso? Te dejé para protegerte», repuso Santiago con una firmeza escalofriante. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Aquí estaba, el hombre que siempre había sido mencionado. A medias, y las palabras de Lucía resonaban en su mente, llenas de rencor y dolor. Santiago se había ido, y ahora estaba en el centro de esta tormenta. «¿Quién eres tú para decidir por nosotras?», gritó Valentina, rebelde y asustada. «Solo has causado dolor». El rostro de Santiago se volvió severo. «No era mi intención, pero el peligro es mayor de lo que imaginan». El silencio se rompió cuando un nuevo estruendo resonó desde la planta baja. La sombra de un grupo de hombres se proyectó sobre la puerta, llenando el espacio de tensión. Sofía sintió que todo se desmoronaba. Esa presencia amenazante era como una pesadilla cobrando vida, y no solo eso. Mientras buscaba respuestas, se dio cuenta de que ahora había más preguntas que jamás habría imaginado. ¿Por qué estaba Santiago aquí? ¿Y cuál era realmente su papel en todo esto? Mientras las imágenes del pasado se deslizaban por su mente, el eco de la traición, el caos y la confusión la arrastraba hacia un abismo que nunca había anticipado. La pregunta más gruesa quedó flotando, llena de implicaciones. ¿Quién era en realidad su abuelo? ¿Y qué secretos había estado guardando su familia para protegerlas a toda costa? Sofía sintió que el aire se volvía denso y frío, mientras Santiago, su abuelo, se interponía entre ellas y la salida del desván. La tensión era palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó Lucía con voz temblorosa, como si llevara años sin ver a un viejo conocido que provocaba recuerdos dolorosos. «Vine a protegerte», respondió Santiago, alzando la mano en un gesto defensivo. «Pero parece que ya es demasiado tarde». El rostro de Lucía se tornó pálido. «¿Demasiado tarde para qué?», inquirió con un hilo de voz. Antes de que Santiago pudiera responder, un nuevo golpe resonó en la puerta del desván. Esta vez, mucho más fuerte. Sofía sintió que sus piernas temblaban. El eco de esos pasos pesados ya se acercaba a pasos agigantados. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», gritó Sofía, sintiendo cómo la confusión se convertía en pánico. «Recuerden lo que les dije», advirtió Juan, su rostro pálido y ansioso. «No podemos quedarnos aquí». Pero su advertencia se perdió en el caos. La verdad sobre Valentina había estallado como un volcán, y ahora ese hombre desconocido estaba en el centro de la tormenta. En ese instante, una sombra oscura apareció en la puerta. Un hombre alto, con un sombrero que ocultaba sus rasgos y una mirada implacable, dio un paso al frente. «Juan», dijo con voz grave, «sabíamos que regresarías, pero has traído más problemas de los que imaginábamos». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es?», preguntó Valentina, tratando de asomarse detrás de Lucía. Pero el hombre ignoró su pregunta. «Lo que llevas escondido
ha llegado demasiado lejos. No puedes protegerlas más. ¿Qué has hecho, Juan? ¿Quiénes son? Sofía gritó, su voz temblando entre la desesperación y la ira. Juan bajó la mirada, inseguro, y Lucía se apartó, cubierta de indignación. No me digas que tu regreso significaba esto, murmuró. Y entonces, como si todo estuviera planeado, el hombre de sombrero levantó un brazo e hizo una señal. Desde las sombras, 2 hombres más aparecieron, cada uno con expresiones amenazantes, rodeando el espacio. Tu familia se ha entrometido en asuntos que no comprenden, estampó uno de ellos, su mirada oscura fija en Juan. Las palabras retumbaban. Sofía sintió que todo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué tienen que ver con nosotros?, preguntó, su voz más fuerte y desafiante. Todo, respondió el hombre con el sombrero, girándose para encararlos. Tienes una hermana que se ha convertido en un objetivo. Y no porque sea solo familia, sino por algo más grande, algo que hemos perdido. La confusión se adueñó de Sofía. Esto no tiene sentido. Pero lo inesperado llegó como un trueno. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se giró y con una energía letal apuntó hacia Valentina. Ella sabe más de lo que tú imaginas, dijo con una sonrisa oscura. Su existencia es la llave a todo, y hay quienes están dispuestos a todo con tal de guardarla. No, Sofía gritó. La sensación de que el aire se robara de sus pulmones era aplastante. Valentina no sabe nada. Deja de mentir. Pero un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Valentina. Yo siempre he tenido sueños, cosas que no entiendo, encuentros. Por eso ustedes me ocultaban, susurró, temblando. La habitación quedó en un completo silencio, pero el aire vibraba con la explosión de información. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba. ¿Qué tipo de encuentros?, preguntó, fría y lenta. Cada palabra era un peso pesado. Hay secretos en nuestra familia que van más allá de lo que puedas imaginar. Y lo que estás por descubrir cambiará todo, dijo el hombre con el sombrero. Nosotros solo estamos aquí porque debemos recuperar lo que una vez se perdió. Pero a veces se sacrifican cosas para hacerlo. ¿Y tú?, apuntó a Valentina. En ese momento todo hizo clic. Sofía recordó un viejo libro que había encontrado en el desván de su abuela cuando era niña. Historias sobre antiguas familias y redes secretas. ¿Sería esto parte de eso? Mientras los hombres se acercaban, un pensamiento atravesó su mente como un rayo. ¿Valentina era la clave? Una llave que abriría puertas cerradas de dolor y secretos. ¿Pero a qué costo? La incertidumbre se mezclaba con la urgencia. Sofía también se dio cuenta de que había más por descubrir. Juan, ¿qué significa todo esto? Pero su padre ya no la miraba. Su mirada estaba fija en Santiago. No deberías haber vuelto, viejo. La familia nunca fue lo que creíste. El giro de su historia cambiaba a cada instante, y en cada fragmento de información, una nueva sombra se proyectaba sobre ellos. Las preguntas se acumulaban, y la verdad comenzaba a sonar como un eco aterrador. ¿Quién eran realmente? ¿Cuál era el secreto que estaba a punto de desvelarse? Las puertas del desván temblaron, y de pronto el pasado amenazaba con devorarlas a todas. La oscuridad se acercaba. Una verdad devastadora estaba en el aire, y todos lo sabían. Era solo cuestión de tiempo. La frase de Juan seguía flotando en el aire. Es más oscuro de lo que imaginas. Sofía sintió cómo su estómago se encogía. Cada palabra resonaba en su mente, y la tensión era casi insoportable. Justo cuando pensaban que las cosas no podrían empeorar, un último golpe en la puerta del desván sacudió el aire. El hombre de sombrero se volvió hacia sus compañeros con una mirada firme. «No tenemos tiempo. Ahora». Sofía miró a su abuelo, a su padre y a Valentina. La confusión reinaba. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre avanzó.
y un segundo grupo de tipos con máscaras entró por la puerta. La escena se tornó caótica. ¿Dónde está el objeto?, gritó uno de ellos, apuntando hacia Juan, su rostro lleno de rabia. Sofía sintió que el aire se le escapaba. No sé de... ¿Qué hablas? Juan intentó mantenerse firme, pero su voz temblaba. No tengo nada. ¡Cállate! El hombre de sombrero gritó, y un silencio inquietante invadió el lugar. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Sofía. Valentina, murmulló. Las palabras se congelaron en su garganta. ¿Qué sabes? Yo no sé, solo estoy aquí. Valentina balbuceó. Su voz se apagaba con cada sílaba. La incertidumbre llenó el aire. Crujía como una cuerda tensa a punto de romperse, pero el hombre de sombrero no le dio tiempo a explicar. Fue tu madre quien lo escondió. ¿Y sabes dónde está?, dijo, mirando directamente a Valentina. La joven dio un paso atrás, pálida y temblorosa. ¿De qué hablas? Yo solo sé sobre los sueños que he tenido. Un cartel, uno que no se juega. Ella sabía cosas que no debía saber. El hombre miró a Juan, su tono helado. Y tú también lo sabes. Es por eso que estamos aquí. Un cartel, uno que no se juega. Ella conocía cosas que no debía saber. La revelación cayó como un balde de agua fría. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Juárez, el nombre resonaba en su mente, con un eco aterrador. Revelánoslo o le irá mal a tu familia. Todo se volvió borroso. ¿Qué cosa?, Sofía cuestionó, su voz convertida en un grito agudo. ¿Qué era lo que escondía mi madre? El silencio se volvió abrumador. La desesperación la invadía. Juan tomó aire, su mirada, llena de rabia y dolor. No puedo hablar de eso. En ese instante, de repente, el ambiente se hizo pesado, hasta el punto de que Sofía notó cómo los hombres comenzaron a avanzar hacia ellos, despojándolos de su aliento con su maldad. Fue entonces cuando la realidad dio un vuelco inesperado. Un grito resonó en el aire. «Aléjate de mi familia». Lucía, su madre, se lanzó contra los hombres, tratando de proteger a sus hijas. Fue un acto de valentía, un acto desesperado. «¡Mamá, no!», gritó Sofía, pero la escena se descontroló. En una fracción de segundo, un disparo partió el aire. El tiempo se detuvo. Sofía vio a su madre caer al suelo, aterrorizada, y el mundo se torció. El horror se reflejaba en los ojos de todos. No. Valentina se desplomó junto a Lucía, gritando y temblando. Sofía sintió su corazón rompiéndose. No podía ser real. El vacío se expandió en su pecho. Nunca había imaginado que esto sucedería. Mamá se unió al grito. El hombre de sombrero miró a sus compañeros. «Salgan, consigan el objeto. No tenemos tiempo». Mientras el caos se desataba, los hombres se dispersaron, abandonando el lugar. Sofía se arrodilló junto a su madre. El mundo a su alrededor se desvanecía. «Mamá, por favor, ¿estás bien?». La voz de su madre apenas era un susurro. «Sofía, Valentina», dijo con dificultad. «Lo lamento, no podía ser. La historia que conocía, su vida, todo estaba desmoronándose. No, sosténme, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero su madre solo sonreía débilmente. «Siempre estaré contigo, hija». Mientras todo se oscurecía, un susurro atravesó la habitación. Valentina miró a su hermana, sus ojos llenos de pánico. «No se vayan, no puedo perderlas a ambas». Pero Sofía estaba atrapada. El giro del destino las había llevado a un lugar oscuro, lleno de secretos y traiciones. ¿Qué más podía esconder su familia? La muerte de su madre había marcado el final de una era, y en el fondo sabía que todo lo que aconteció estaba por revelarse. Las sombras del pasado se alzaban, y el futuro seguía siendo incierto. Las preguntas seguían acumulándose. Fue el último grito de la esperanza antes de que el silencio todo lo tragara. ¿Quedaba algún camino? ¿Qué era lo que realmente habían escondido? Sofía se sintió atrapada en un torbellino de confusión y miedo. Su madre estaba allí, en el suelo,
y el eco del disparo todavía resonaba en su mente. El rostro de Lucía se tornaba pálido. Sofía se arrodilló junto a ella, pero la realidad era demasiado dura. El mundo que conocía se desvanecía a pasos agigantados. «Mamá, por favor, aguanta», le suplicó, sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas. La voz de Lucía era un susurro. «Sofía», sus ojos mostraban una mezcla de dolor y amor, como si intentaran despedirse. «Siempre estaré contigo». «No, no digas eso. Vamos a salir de aquí». «Valentina, ayúdame», gritó, su voz temblando. Valentina se lanzó al lado de su madre, presa del pánico. «¿Por qué esto está pasando? Mamá, despierta». Los gritos desgarradores de su hermana llenaron el desván. El hombre de sombrero miró a su alrededor, ansioso. «Salgan de aquí, ahora». Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra apareció en la entrada. Un grupo de hombres enmascarados se precipitaron al desván, ocupando el espacio, un aura de amenaza envolviéndolos. «Forma un círculo», ordenó uno de ellos, y el corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué quieren?», balbuceó, sintiendo que la desesperación la dominaba. Aquel grupo ya no estaba allí solo por su padre. La situación se había vuelto aún más peligrosa. El hombre en el centro miró fijamente a Juan. «Tú y tu familia están metidos en un escándalo que ha ido demasiado lejos. Es hora de que paguen». Las palabras cortaban como un cuchillo. Sofía sintió que la confusión se transformaba en terror. «¿Qué escándalo?», preguntó Juan, exasperado, mientras la mirada de miedo de Lucía buscaba a su hija. Sofía se giró hacia su madre, sintiendo que el tiempo se había detenido. Juan intentó aclarar. «No tengo lo que buscan, no sé de qué hablan». Pero uno de los hombres se acercó a Lucía, arrodillándose junto a ella. «Lo que buscas está escondido en el corazón de esta familia, y si no lo entregas, ella», apuntó a Sofía, «también deberá sufrir las consecuencias». Sofía se estremeció, el pánico transformándose en una furia desesperada. «Basta, no voy», sonriendo con un aire sombrío. «Llevamos años buscando lo que tú y tu familia han ocultado. Valentina es la clave». «¿Valentina qué?», Sofía gritó, sintiendo que su pecho se oprimía. «No sabes lo que dices». Pero en ese instante, la joven sintió un destello de luz en su mente. Recordó fragmentos de sus sueños, los mensajes que había recibido, las visiones de las sombras del pasado. Cuando Sofía fue a responder, el aire cambió. Todo se volvió un estruendo. Un grito resonó. «¡Al suelo!», gritaron algunos de los hombres, pero fue demasiado tarde. La puerta de atrás estalló y un hombre vestido de negro irrumpió, empujando a los asaltantes a un lado. «¡Deténganse!», rugió, su voz resonando en el desván. El caos se intensificó. En un giro inesperado, el nuevo intruso se dirigió directo hacia Juan. «Tienes que irte, es una trampa». Las palabras sorprendieron al grupo, pero la revelación fue más desconcertante. El hombre conocido por varios como el cazador había regresado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Juan, tambaleándose. «Yo pensé que habías muerto». «Eso es lo que pensaron muchos», dijo el cazador, sonriendo. «Pero vine a advertirles. La familia no debería haber estado en este juego. Ustedes están mucho más enredados de lo que creen». Mientras el ambiente vibraba, Sofía sintió cómo las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. El cazador, una figura que ya tenía forma en su mente, parecía ofrecer una salida. «¿Tuviste el objeto?», preguntó el hombre de sombrero, inseguro. «¿Este fue tu plan? ¿Destruirlo todo?». «No importa lo que piense», comenzó a responder Juan. Pero el cazador levantó una mano. «Lo que importa es que el secreto se ha revelado». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Qué significa eso? La incertidumbre se apoderaba de ella. De repente, una sombra emergió súbitamente detrás del cazador. Su mirada se volvió sombría. «Ellos vinieron a buscar el objeto original, pero hay algo más. ¿Estás lista para descubrirlo?». Sofía se sintió abrumada.
¿Qué más hay?, preguntó, sintiendo que la realidad la aplastaba. El cazador se acercó a ella, y en sus ojos había una especie de brillo. Es hora de que sepamos la verdad. La habitación vibraba de tensión. Los hombres, el caos, su madre en el suelo, todo tenía un sentido nuevo. En el silencio, Sofía se preguntó, ¿qué más había ocultado su familia? ¿Y cuál sería el precio de conocerlo? Entonces, cuando todo parecía volverse más oscuro, la vida de todos estaba a punto de cambiar, para siempre. Sofía sintió que el aire se volvía pesado, como si toda la culpa del mundo se hubiera acumulado en sus hombros. Miró a su madre en el suelo y luego al cazador, sintiendo un torbellino de emociones. La confusión la invadía. ¿Qué objeto? ¿Por qué Valentina? La habitación vibraba con tensión, y los hombres enmascarados estaban cada vez más cerca. ¿De qué están hablando?, preguntó, casi con un hilo de voz. No sabía si podía esperar respuestas, pero necesitaba entender. «¡Silencio!», gritó el hombre de sombrero, y el eco de su voz retumbó en el desván. Sofía se encogió. Todos sujetaban firmemente sus posiciones. La angustia se mezclaba con la desesperación. Todo se sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. De repente, un grito desgarrador, proveniente de la planta baja, atravesó el aire. ¡Sofía! Se trataba de un amigo de la familia. Sofía miró a su madre y luego a Valentina. «¿Debemos salir?», urgió, sintiendo que el tiempo se acababa. El cazador se movió rápidamente hacia la puerta, pero no antes de que la figura de un hombre con un abrigo negro entrara en el marco. «¡Detente! ¡No hay salida!», gritó. Su voz era profunda y fría. El nuevo hombre tenía un aire de autoridad, y su presencia causó que todos se congelaran. «Eres un traidor», dijo el cazador. Su tono se volvía amenazante. Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella. No podía soportar más secretos ni confrontaciones. Todo lo que sucedía era un enredo de traiciones, y todo lo que quería era irse, dejar atrás esta locura. «Por fin has vuelto a casa, Juan», dijo el hombre del abrigo, ignorando la tensión. «Pensé que habías aprendido de tus errores, pero veo que la familia es más fuerte que cualquier advertencia». Sofía sintió que le fallaba el aire. «¿Qué sabe de mi padre?», preguntó, su voz quebrándose. La sala, que antes crujía con susurros de amenazas, se convirtió en un silencio opresivo. La mirada de Juan se apagó, y su rostro se llenó de angustia. «Eras tú, todo este tiempo», murmuró, y el hombre del abrigo asintió con una media sonrisa. «Sí, Juan, eres más predecible de lo que creía. Mismo juego, con las mismas piezas, pero ahora está todo en juego. El objeto es la clave para redimir a tu familia». «¿Qué objeto?», preguntó Valentina, temblando. Pero el hombre no respondió. Se acercó paso a paso hacia Juan, como un depredador acechando a su presa. Sofía podía sentir su corazón latiendo en sus oídos. Todo parecía un laberinto sin salida. Fue entonces que ocurrió el giro. Un disparo resonó desde downstairs, atronador y desgarrador. Sofía sintió como si el tiempo se detuviera. Las luces del desván parpadearon y cayó un espejo viejo al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos que inundaron el lugar con un sonido escalofriante. «No», exclamó Juan, «esos son ellos». El caos se desató. La tensión se volvió palpable y todos comenzaron a moverse. El hombre del abrigo sonrió, pero no había benevolencia en su rostro. «Les dije que estaban en peligro», susurró mientras se retiraba hacia la oscuridad. «Vamos, rápido», gritó el cazador, tomando de la mano a Sofía y Valentina. «Debemos salir de aquí». Mientras corrían, un pensamiento aterrador cruzó la mente de Sofía. ¿Era realmente posible que su familia hubiera estado manipulando todo esto desde el principio? En medio de la turbulencia, un susurro resonó dentro de su mente. «La verdad está en el objeto. Allí está el verdadero secreto». El miedo se multiplicó. Tenía la sensación de que están siendo observados, como si sus propios sueños se hubieran vuelto su peor pesadilla.
A medida que cruzaban la puerta del desván, un rostro familiar apareció en su camino. Sofía. Era su abuela Lucía, con lágrimas en los ojos y una expresión de pánico. ¿Dónde has estado? Vamos, necesitamos llegar al centro. Las palabras de su abuela fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Sofía, sintiendo que la confusión se volvía opresiva. No tienes idea de lo que está en juego. El objeto que buscaban no estaba oculto, sino en ti. La revelación dejó a Sofía sin aliento. Se sentía como si la tierra se deslizara bajo sus pies, como si todo lo que conocía se desmoronara. ¿Qué significa eso? Pero ya no había tiempo para explicaciones. La urgencia en los ojos de Lucía era clara. Los gritos se acercaban, y el caos de sus vidas parecía estar listándose para consumirlos. Mientras corrían, la verdad estaba más cerca que nunca. Pero, ¿qué significaba ser la clave del secreto familiar? Sofía sintió que el siguiente paso podría llevarla a descubrir lo que su familia realmente había ocultado y a quién se enfrentaban ahora. Todo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si estaría lista para afrontarlo. Sofía apenas podía respirar. La imagen de su madre en el suelo se repetía en su mente como un eco desgarrador. «¡Mamá!», gritó. Su voz se ahogaba en un mar de desesperación. «Lucía». Con la mirada perdida, murmuró palabras apenas audibles. «Sofía, tú eres la clave». El caos a su alrededor era abrumador. Un hombre, el cazador, estaba gritando indicaciones, y los hombres enmascarados se movían con una determinación peligrosa, acercándose más. Sofía sintió cómo un nudo se formaba en su garganta, una mezcla de miedo y rabia. «Debemos salir de aquí», exclamó, volcando su cuerpo sobre el de su madre. Lucía parpadeó como si tratara de aferrarse a la realidad. «No, lo que ocultamos es más peligroso de lo que crees». «¡El secreto!», gritó Valentina, mientras el sonido de pisadas se acercaba y un sudor helado recorría su espalda. «¿Qué secreto?». «Es nuestro lazo, nuestra existencia, todo». Las palabras de Lucía eran un susurro agonizante. El hombre de sombrero se acercó, con un aire desafiante. «Basta de juegos, dame el objeto, rápido». Fue entonces que una chispa iluminó la mente de Sofía. Sabía lo que tenía que hacer. El objeto no era solo un objeto. Era la verdad que había estado buscando toda su vida. Sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión. «Aquí está», susurró, su corazón latiendo con fuerza. «Todo está en mí». La Roma quedó en silencio. Todos la miraron, asombrados. El hombre de sombrero frunció el ceño, confuso. «¿Qué quieres decir?». «El objeto eres tú». La voz del cazador resonó como un trueno. «Esta familia ha sido manipulada por años. La verdad es que aquellos que buscan al objeto quieren controlar su poder». Sofía sintió que los ojos de su madre se llenaban de amor y desesperación. «Te esconderé», dijo Lucía, levantando la cabeza con esfuerzo. «No quiero que te ataquen». «¡Mamá, no!», gritó Sofía. Valentina apretó su mano, ambas sintiéndose más fuertes en ese momento. Sin embargo, el hombre de sombrero dio un paso atrás, riéndose. «Tus palabras son un insulto. Nunca hemos tenido poder sobre este secreto. Lo queremos». Pero la determinación de Sofía fue más fuerte. Con una valentía que no sabía que poseía, dio un paso al frente. «No tengo miedo. No permitiré que destruyan a mi familia por un objeto». Una luz brilló en sus ojos, el eco de la historia que había sido su vida, resonando en una claridad impresionante. Las miradas se cruzaron. Sofía dejó que el miedo fluyera y se transformara en coraje. A su alrededor, la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. El silencio se volvió un altar de promesas, un precipicio de decisiones. «¡Huyan!», gritó el cazador, y todos se movieron al unísono, como un solo cuerpo, hacia la puerta. Pero no sin antes que una detonación resonara ferozmente, y otro de los hombres cayó al suelo.
Sofía sintió que el alma se le encogía por el horror, pero no podía detenerse. ¡Atrás! exclamó Juan, empujando a sus hijas hacia la salida y cerrando la puerta rápidamente. No podemos permitir que esto termine así. Mientras se precipitaban, el tiempo pareció detenerse. Corrieron sin mirar atrás, mientras el eco de los gritos se disolvía. La noche se envolvió a su alrededor como un manto de protección. En la penumbra, la familia se unió. Sofía respiró hondo. Sabía que la verdad, así como el peligro, siempre había estado en sus venas. Después de la tormenta, en el refugio de su casa, Sofía se sintió en paz por un instante. Lucía y Valentina estaban a su lado, unidas en un abrazo desesperado. «Estamos juntas, siempre», dijo Sofía, las lágrimas cayendo por su rostro. Mientras el sol comenzaba a despuntar, la familia recordaría lo que habían superado. La sombra de sus secretos aún persistía, pero había esperanza en el futuro, un futuro construido sobre la fortaleza de su unión. Juntas enfrentarían lo que venía. Ah, y antes de que te vayas, necesitas escuchar esto. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Destruye ese botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo para que sigamos creando contenido increíble. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.